Querido amigo y querido hermano, los engaños de Satanás en los últimos tiempos se han redoblado con una fuerza indescriptible. Actualmente vemos que surgen todo tipo de engaños, de teorías, de cosas extrañas, pero eso no es desde antier para acá, es una cosa que viene aconteciendo desde hace mucho tiempo, solo que al final de los tiempos la Biblia dice que los engaños iban a ser tan fuertes, tan abundantes, que iban a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces, en este momento yo quiero compartir un tema y desenmascarar uno de los engaños más graves, más terribles que Satanás ha introducido en el mundo, y es el engaño de la inmortalidad del alma, de que existe un espíritu, un ser inmaterial dentro de la persona, que cuando la persona se muere, sale y va al cielo, al infierno o a otro lugar por allí. La Biblia no apoya tal creencia. La Biblia no dice que nosotros tenemos un alma que sea inmortal y que salga de nosotros al momento de morir. Tristemente, este engaño ha surgido desde la antigüedad del mundo y se ha introducido en la cristiandad de la actualidad, y las personas utilizan la propia Biblia torciendo texto y ajustando cosas para decir lo que la Biblia no dice. La Biblia es categórica, es clara al decir que solo existe un ser que posee inmortalidad. ¿Y saben cuál es ese ser inmortal? La Biblia dice así en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 16, 15 y 16. Y a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Escuchen bien, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces la Biblia es clara al decir que Dios, el ser supremo y creador del universo, es el único que tiene inmortalidad. Los seres humanos somos mortales desde el momento que Eva tomó del árbol prohibido y comió de su fruto y dio a su marido Adán, que comió también al igual que ella. El ser humano pasó a ser mortal, pero Satanás a través de la serpiente había dicho una gran mentira que hasta hoy en la actualidad la sigue predicando, y él dijo así a la mujer: si ustedes comen de ese árbol no morirán, sino que serán como Dios, o sea, van a ser eternos y van a tener otros poderes y una visión más amplia. Fue lo que quiso decir la serpiente a Satanás cuando dice: no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero eso era simplemente una mentira de Satanás para hacer pecar a Eva. Y hasta hoy también mantiene esa mentira de que existe dentro de nosotros un alma inmortal, y cuando la persona muere, que dicen que muere simplemente el cuerpo, pero queda el alma y queda y va al cielo y es inmortal. Una
tremenda blasfemia, un tremendo engaño que no tiene nombre, no tiene tamaño de lo grande que es. Si eso fuera así, de esa manera, el ser humano sería inmortal y sería eterno, y Dios Jesús no hubiese venido a este mundo a morir y a derramar su sangre, a pagar por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Él vino a morir para salvar a los que desean ser salvos. Pero no todos serán salvos. Aquellos que acepten la salvación según la palabra del Señor, esos serán salvos. Pero este engaño es tremendo, y lo terrible es que se utiliza la Biblia para engañar a las personas. Otro texto también muy categórico, muy claro, está en Ezequiel, el capítulo 18. Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 4 dice así: He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí lo dice bien clarito, que el alma no es inmortal y que el alma que peque, esa morirá. Pablo lo dijo de otra forma, dijo, el salario o la paga del pecado es la muerte. Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí Ezequiel cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Y dónde está la gran confusión de la que Satanás se ha aprovechado para engañar a las personas? Decir que alma es un ser inmaterial dentro de la persona. Cuando vamos y estudiamos el origen de esa palabra, que es nefes, que se traduce como alma, el significado es claro y es sencillo. Significa ser viviente, significa criatura, ser, o significa una vida. Entonces, nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. El ser humano fue creado un alma, el ser humano no se le colocó dentro un alma. Tal cosa, tal creencia es contraria y antibíblica. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Aquí ustedes pueden leer ese capítulo después completamente para ver lo que el apóstol Pablo dice ahí con respecto a los que mueren. Y los que mueren serán resucitados un día y recibirán aquellos que han creído y aceptado a Jesús como su Salvador, vida eterna. Pero eso será en ocasión de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llame a los muertos y dice que los muertos se levantarán y resucitarán. Pero antes de eso no existe ninguna recompensa ni ninguna condenación, porque la Biblia es clara y dice que Jesús vendrá para dar el pago a cada uno conforme sean sus obras. Entonces vamos a ver aquí lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15. Dice así el verso 22: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Existe un orden para recibir la vida eterna, la salvación. Dice: las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, ahí en ese momento, Él va a llamar a los que están descansando en el polvo de la tierra para darle vida eterna. Porque realmente están descansando, y el que está dormido, el que está descansando, no tiene noción de nada, no sabe lo que pasa en el mundo, no sabe lo que pasa a su alrededor, porque está inconsciente.
está dormido. ¿Y cómo así? ¿Cómo que está inconsciente? Allí aparecen los engañadores y dicen, no, esa es una mentira. El alma no duerme, el alma no posee en la inconsciencia. La Biblia es clara, bien clara, en decir que la persona cuando muere está en un estado de total inconsciencia. Así que usted puede llamar, puede orar, puede tratar de hablar con un familiar o con un muerto. Bueno, de hecho la Biblia prohíbe completamente esa práctica porque es una práctica abominable delante de Dios. Y los espíritus del mal, los demonios, se aprovechan de esa creencia para aparecer y imitar a los seres humanos y decir que ellos son la persona que había muerto. Y es en eso que se basa ese engaño, o sea, el engaño del alma inmortal. Satanás lo creó con la intención de que las personas creyeran en los espíritus de los difuntos, en que los tuvieran como un Dios, como una persona que lo cuida. No sé ni cómo decirlo, pero de esa manera engaña y él se aprovecha para hacer sus artimañas y para aparecer y para la hechicería, la brujería. Esa mentira se presta para todo tipo de pecados abominable delante de Dios. Eclesiastés en el capítulo 9 y el versículo 5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y si un muerto nada saben, ¿cómo es que las personas oran, hablan con ellos? Los muertos nada saben. Y más aún dice así: los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria yace en el olvido. El versículo 6, también su amor, su odio, su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿cómo es que si del alma sale y está ya en el cielo con Dios, entonces esa persona no tiene conciencia, no piensa, no sabe, no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia, ningún sentimiento? ¿Qué clase de ser es ese? ¿Qué tipo de ser es ese? Ni los animales, porque los animales tienen sentimiento. Los animales se molestan, pelean. Los animales también tienen amor porque la mamá cuida de sus hijos, de sus criaturas. Entonces, ese ser así que un espíritu es una cosa que anda por ahí, que no tiene conciencia, que no sabe de nada, que no, eso no existe. No existe tal cosa, es un engaño que se ha introducido en el mundo, porque la Biblia es clara en decir que la persona cuando muere está descansando. Cuando Jesús fue hasta la tumba de Lázaro, que de hecho el simple hecho de ir a la tumba es porque Lázaro no estaba en ningún otro lugar, estaba en la tumba. Y Jesús fue hasta allá, hasta la tumba de Lázaro. Eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 11. Y dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro tenía 4 días que había muerto y había sido sepultado. Y en ese momento, como Jesús, Dios, es el dador de la vida, Él llamó y dio vida a Lázaro, ese hombre que había muerto. Y fue hasta la tumba. No lo llamó del cielo allá, de ese espíritu de Lázaro y entra. No. Lo fue y lo llamó en la tumba. Y él dijo así: nuestro amigo Lázaro duerme. Antes de ir hasta allá dijo: y voy
a despertarlo. En otra ocasión, cuando murió una niña, Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. O sea, en realidad sí estaba muerta, porque la Biblia lo dice después claramente que Jesús estaba hablando de la muerte de la niña, y él mismo dijo, sí, la niña ha muerto. Pero también Jesús dijo claramente que él era la resurrección y la vida. Así que Jesús llama y llamará en su ocasión, en ocasión de su venida, a los que están muertos, y resucitarán, unos para vida eterna y otros para ser juzgados y recibir la condenación. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero existen múltiples textos, y tal vez usted sea una de esas personas que está ahí pensando y diciendo, pero es que la Biblia aquí dice tal cosa y tal cosa. Textos que utilizan para sustentar ese engaño. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando Jesús está muriendo y está ahí al lado un malhechor y al otro lado el otro malhechor, y Jesús le dice a uno de ellos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí dicen, ya ve, que cuando esa persona murió, se fue con Jesús al cielo. No. Es un complot de Satanás para engañar a las personas. Jesús dijo claramente, después del tercer día, cuando resucitó, le dijo a María, no me toques, que aún no he subido al cielo. Jesús no fue al cielo cuando murió. Nadie va al cielo cuando muere. Está descansando en la tumba. Y Jesús lo dijo claramente. ¿Qué significa entonces el texto? En realidad ahí hay algo más que una interpretación. Hay una manipulación de las traducciones en español. El texto original dice así, de cierto hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Pero ellos añadieron otra frase y colocaron una coma donde no iba para distorcer el significado de lo que Jesús estaba diciendo. Y lo que Jesús estaba diciendo era, yo hoy en este momento te estoy afirmando, te estoy dando la seguridad de que tú estarás, y ese verbo está en futuro. Como está traducido ahí, está bien la traducción, pero una parte no está bien. Y Jesús dijo, de cierto hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra que hoy no está así en los originales. Es una manipulación. Pero con la Biblia, cuando leemos y estudiamos, nos damos cuenta que realmente Jesús no fue al paraíso, porque Él lo dejó claramente. Y la Biblia deja en claro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que cuando una persona muere está en un estado de inconsciencia. Tristemente, Satanás está engañando a millones, ya ha engañado. Las personas están en el engaño que han escuchado desde que nacieron, de que existe un alma que sale de la persona en el momento que muere. Pero hay otra persona que dice, pero es que allá en Eclesiastés capítulo 12 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios como Dios. Otra mal interpretación de las escrituras. Entonces, ahí está hablando de todos los seres humanos, tanto los salvos como los perdidos. Y tanto los que se pierden como los que se salvan, dice que la persona cuando muere está englobando al ser humano. Su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿cuál es ese espíritu que vuelve a Dios? No es un alma, no es un ente con conciencia que sale y va a Dios. Es simplemente
el aliento de vida, a lo que se refiere el espíritu. Cuando Dios creó al mundo, creó al ser humano, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y en ese aliento que Jesús sopla, Él está transmitiendo el poder de la vida para que esa persona llegase a ser, en ese caso Adán, un ser viviente. Entonces, ese poder de la vida, el don de la vida, se le puede decir así, el don de la vida, Dios lo retira de la persona y la persona muere. Mas eso no es una cosa consciente que anda por allí, que sabe, que oye, que ve. No, no, no. Es simplemente el aliento que nosotros tenemos, no el aire, porque la gente dice, no, el aire, no, el aliento. Usted tiene un aliento que es una capacidad de respirar y de vivir, de moverse, de andar, de pensar. Esa capacidad Dios se la dio y Dios la retira de la persona cuando la persona muere. Es sencillamente eso lo que la Biblia dice. Y existen muchos otros textos que utilizan ahí para engañar.